Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a explicar qué es el duelo y qué podemos hacer con esta situación a veces muy dolorosa. Espero estar a la altura de aquellas personas que han padecido o que han pasado por una pérdida de un ser querido. Un abrazo muy fuerte para todas aquellas personas y un mensaje de mucho ánimo para ellas. Primeramente, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso de asimilación y de adaptación a esa pérdida, a esa situación de perder a un ser querido y alguien muy importante de nosotros, por el cual el duelo es más conocido. Sin embargo, también se aplica a las personas que han perdido un empleo, y es que el trabajo a veces nos identifica, nos determina como lo que somos en el mundo. Y perder un empleo también puede significar todo un proceso de duelo. También puede ser la pérdida de una relación muy importante. Muchas personas que pasan por un divorcio o el rompimiento de un noviazgo puede padecer un duelo. También está la situación de cuando a alguien se le da un diagnóstico de una enfermedad importante o grave. Y ellas pasan por todo este proceso de lo que pueda pasar, de lo complicado que va a ser, y esto lleva muchas veces tiempo en asimilar. Entonces el proceso, te digo que el duelo es un proceso de asimilación y de adaptación ante la pérdida, en este caso del diagnóstico, la pérdida de un estado de salud. Recuerdo que un paciente que me dijo que le diagnosticaron diabetes pasó por un duelo. ¿Por qué? Porque ya iba a cambiar su estilo de vida. Entonces es esta situación de pérdida, ¿sale? Elizabeth Kubler-Ross es una autora que ha trabajado mucho en esta situación del duelo, y ella manifiesta que tiene 5 etapas el duelo. La primera de ellas es la de negación, negar lo que pasó. Muchas veces se entra en un estado de shock, de no aceptar lo que pasó, de decir, no, es que esto no puede estar pasando, no puede ser cierto. Muchas veces esto es como un mecanismo de defensa para adaptarse más adelante a la pérdida. Luego viene la etapa de ira, de enojo, de enfado, de cólera. Y esto puede ser dirigido a cualquier cosa o persona, es decir, enojo hacia la vida, hacia Dios si la persona es creyente, hacia sí mismos, hacia los doctores, hacia familiares que no ayudaron. Entonces a veces se empieza a echar culpas a todos, hasta a ellos mismos, ¿sí? La tercera etapa es la etapa de negociación, que es aquí cuando la persona empieza a ver pros y contras, que empieza a buscar soluciones ante la pérdida. Es una etapa inter entre las más avanzadas, y pues también todavía no llega a la aceptación. La número 4, aquí se llama la etapa de depresión. Como su nombre lo dice, aquí hay mucha tristeza, aquí hay llanto, a veces desesperación por la pérdida. También puede haber impotencia, el querer hacer algo pero no poder hacerlo, ¿sí? La última etapa que nos dice la autora es la de aceptación. Es cuando ya se ha asimilado la pérdida, es cuando se suelta a la persona o a la situación que se ha vivido y se aceptan las condiciones y la esperanza. Para muchos autores, esta misma, la esperanza, ya es otra nueva etapa. Se llama esperanza. Y en esta etapa, la persona aprende de su pérdida y la aprovecha para las nuevas situaciones y experiencias que la vida le tiene. Es decir, ya después ya de todo el dolor que tuve, que lo voy a seguir teniendo, lo puedo sacar provecho. Tenemos un autor muy conocido en psicología que se llama Viktor Frankl. Él vivió en campos de concentración nazi, sobrevivió a y murió toda su familia en estos campos. Pero él sacó provecho de toda esta situación, y gracias a esas vivencias tan dolorosas pudo ser un enorme conferencista, un enorme escritor, y sacarle provecho a ese dolor. No es que no le doliera, claro que le doliera, pero le sacó provecho para ayudar a las demás personas. Bien, entonces hay diferentes tipos de duelos, y esto va a depender de las condiciones y de las situaciones de la pérdida. Número 1 es el tipo de relación afectiva que teníamos con ese ser que perdimos. Si fue una relación cercana, pues va a doler más. Si fue una relación más lejana, suele ser no tan dolorosa. Depende del tipo de relación que teníamos con esa persona. La otra es cómo murió la persona.
si murió de una manera, de una enfermedad que digamos que llevaba ya mucho tiempo con la enfermedad, o fue de una manera súbita, o el tipo de cómo me despedí o no me despedí, o qué es lo que pasó al último, también eso influye en el tipo de duelo que hemos vivido. Otro tipo otro tipo de situación que vamos a vivir de duelo es las creencias religiosas o filosóficas. Es decir, si nuestra religión la hemos vivido con mucho positivismo, con mucha fe, y no nada más la religión, sino mi creencia hacia Dios o hacia la vida, eso va a determinar el tipo de duelo que yo viva. Si yo vivo mi religión con mucha culpa, eso va a influir muchas veces de manera negativa. Si yo vivo mi religión o mi religiosidad, mi espiritualidad, lo vivo con mucho positivismo, con mucha fe, eso me va a ayudar. Igualmente, si tengo una creencia filosófica, porque bueno, sabemos que ahorita ya hay mucha gente que ya no cree mucho en la religión. Si yo vivo el duelo, pero también estoy viviendo otros duelos, es decir, perdí mi ser querido, pero también perdí otras cosas, eso también influye en el tipo de dolor, en el tipo de duelo que vaya a vivir. Por último, tu personalidad. Dependiendo de tu personalidad, también puedes ver qué tipo de duelo lleves. Es decir, si eres una persona que normalmente eres una persona muy deprimida, eso va a influir mucho. Es el tipo de madurez que tú tengas. Ya por último, el apoyo que tengas de la gente a tu alrededor. Si hay apoyo familiar, si hay apoyo social, si tienes amistades con las que cuentes y te rodeas, eso va a determinar el tipo de duelo que tú vivas. Hay un tipo de duelo que le llamamos duelo patológico. Antes que nada voy a decir que el duelo es una situación natural. Como psicólogos no tratamos de intervenir tanto en este proceso de duelo común. Entendemos que es un proceso normal. La tristeza también es saludable muchas veces. Nos permite desahogarnos, nos permite liberar todas estas situaciones emocionales. Pero ¿qué pasa cuando el duelo ya se vuelve enfermizo? Primeramente se le llama duelo patológico. Y esto lo va a determinar muchas veces también el tiempo. No es tan importante, pero para darles una idea, más o menos alrededor de unos 10 meses o más. Pero sobre todo, que este duelo ya se vuelva algo que afecte a la persona en otras áreas, por ejemplo en el área laboral, y que haya mucha afectación en el área laboral, mucha afectación en el área social, la persona ya no quiere salir o ya empieza a tener muchos problemas con sus seres que todavía vive. También problemas en el área personal, en el área afectiva, es decir, que ya tenga muchos problemas a nivel emocional. Muchas veces el duelo patológico va a traer alucinaciones o delirios, que son ideas fuera de realidad, fuera de la razón, y esto va a requerir, te digo, pues bueno, una atención médica especializada. Recuerda, es muy importante, solamente un especialista en salud mental te puede diagnosticar esta situación, ¿sale? Bien, como psicólogos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en este tipo de duelos? Recuerda, es dejar que la persona viva este proceso doloroso, ¿sale? No tenerle miedo, hacerle ver que es un proceso en el cual va a requerir tiempo, ¿sale? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde ahí sí tenemos que intervenir? Cuando hay ideas irracionales, cuando hay ideas que están fuera de proporción, y que ahí sí podemos decir, algo sí le decimos, no podemos intervenir en su dolor, es una tristeza con la cual usted va a aprender a vivir. Sin embargo, estas son ideas que no tienen lógica. Por ejemplo, yo tuve la culpa. Si fue mi culpa, pues no, la muerte es un proceso de vida, y que si crees en Dios, pues solamente es el que va a determinar cuándo se vive y cuándo se muere. No podemos echarnos la culpa de una situación o de la vida de otra persona, ¿sale? Entonces ahí trabajamos con esta idea, porque mucha gente tiene estos pensamientos, le llamamos inculpatorios. Ahí es donde trabajamos nosotros. Otro tipo de pensamientos, por ejemplo, hay personas que dicen ante la muerte de un ser querido no somos nada, no somos nada. Y ahí, por ejemplo, trabajamos y decimos, sí, a pesar de las experiencias negativas que vivimos, sí, somos alguien. Somos seres humanos que vivimos la vida. Y no todo lo malo nos pasa. A ti tú has perdido muchas cosas tal vez, pero no te las has pasado perdiendo cosas. Tu vida no nada más depende de una situación tan dolorosa, pero no depende de eso, depende de muchas otras vivencias que muchas veces son buenas y de mucho aprendizaje para ti. Entonces, como te dije, trabajamos sobre estas ideas irracionales. Este es un breve resumen de lo que es el duelo.
y qué hacemos con este. Te mando un saludo, mucho ánimo, que estés bien. Si hay alguna pregunta, por favor ponla aquí. Que estés bien. Hasta luego.